Bueno, le damos gloria al Señor por esta noche. Gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes, que el Señor nos ha traído a este lugar, que quiere no solo que nos reunamos a adorarlo, a alabarlo, sino que quiere también enseñarnos a través de su palabra. Y el título que me da a mi esposo le sonó a dinosaurio, no sé a usted qué le sonó. Cristianos disonantes, ¿sabe usted qué es la disonancia? No. Bueno, dícese el chismoso, el Google, que la disonancia cognitiva se define como la incomodidad, la tensión o la ansiedad que experimentamos cuando nuestras creencias entran en conflicto con lo que estamos viviendo. Entonces, ¿cuándo hay disonancia? Cuando lo que yo creo y lo que yo hago no concuerdan. Cuando yo creo una cosa y hago otra. Ejemplo, yo sé que fumar es malo, pero yo fumo porque de algo me tengo que morir. Yo sé que murmurar es malo, pero es que la lengua me lleva a murmurar, me lleva a criticar, me lleva a señalar. A veces hasta eh, terminamos peleando con el Señor, ¿cierto? Y resulta que en la Biblia hay un personaje que pasó por un momento de disonancia. ¿Quién creen ustedes que será ese personaje? Que no concordaba lo que estaba haciendo con lo que creía. Pedro, dícese, Jonás también, Moisés. Bueno, y hoy vamos a aprender algo de Moisés, que lo tuvimos en la vigilia, ¿cierto? Atrás de la hermana Yanelis, el Señor nos llevaba por la vida de Moisés. Y vamos a ir al libro de Números, al capítulo 11, a ver qué le pasó a Moisés. Yo tengo la nueva versión internacional. Amén. Bueno, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Números capítulo 11, versículo 10. Moisés escuchó que las familias del pueblo lloraban, cada una a la entrada de su tienda, con lo cual hacían que la ira del Señor se encendiera en extremo. Entonces, muy disgustado, Moisés oró al Señor: si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí o lo di a luz para que me exijas que lo lleve en mi regazo como si fuera su nodriza y lo lleve hasta la tierra que le prometiste a sus antepasados? Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia. Amén. Padre, toda la gloria para ti en esta noche. A ti, Señor, que nos hablas con tanta claridad a través de tu palabra. A ti que nos enseñas tu verdad. A ti que nos traes a libertad. A ti, Señor, que vas puliendo, que vas formando y transformando nuestra vida. A ti damos la alabanza, la exaltación y la gloria en esta noche. Y te rogamos, Señor, háblanos a través de estos versículos que hoy nos estás permitiendo leer, que hoy nos estás permitiendo escudriñar, y sea tu Santo Espíritu el que direccione este tiempo, que no sea palabra de hombre, sino que sea tu dirección en esta noche. Y nosotros nos declaramos tierra fértil y te rogamos, quita todo lo que estorbe en nuestra mente, quita el cansancio, quita el dolor, quita la pesadez, todo lo que tengamos que no nos deje
concentrarnos y escuchar tu palabra y tu mensaje hoy. A ti damos la alabanza y la adoración en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué le estaba pasando a Moisés aquí? Estaba disonante, ¿cierto? Pregúntele al que está ahí al lado, dígale, oiga, ¿usted parece a Moisés? ¿Te parece a Moisés? ¿Tenemos alguito de este Moisés disonante? Resulta que vamos a hacer una hoja de vida de Moisés, vamos a hacer un currículum de Moisés a través de estos versículos. ¿Cómo estaba Moisés? Estaba cargado, cansado, estaba enchiripiorcado, enfurecido, estaba desdichado, estaba frustrado. Y Moisés tenía algo que hoy tiene mucha gente. Estaba deprimido. Si me quiero morir, quítame la vida mejor y así me libro de esta carga pesada que me pusiste. Y algo que pasaba con Moisés aquí es que cuando uno está disonante, uno se siente olvidado por Dios. Y está disonante porque Dios es un Dios que nunca se olvida de nosotros. Dios le dijo a Moisés que lo iba a acompañar, que iba a estar con él. Y Moisés aquí, frustrado, cansado, desdichado, deprimido, sentía que Dios estaba lejos y no entendía por qué en ese momento su carga se había aumentado. Moisés venía supuestamente cargando un pueblo, ¿cierto? Y pasa algo muy confrontante en la vida de Moisés en ese momento y es algo en lo que usted y yo podemos caer fácilmente. Porque el que dice la palabra, que el que esté firme, mire que no caiga. Y no habla solo del pecado, sino que habla también de cómo nosotros nos relacionamos con Dios, de cómo nosotros vemos a Dios, de cómo nosotros nos acercamos al Señor. Y mire, Moisés era un hombre que había sido llamado por Dios. ¿Usted ha sido llamado por Dios? Amén. Moisés tuvo un encuentro real y muy cercano con Dios. ¿Usted ha tenido un encuentro real con el Señor? Si no fuera así, entonces nosotros no somos cristianos, ¿cierto? Porque un encuentro con Dios nos cambia. Tal vez no lo hemos visto cara a cara, ni así como Moisés tan, wow, tan de una manera tan espectacular, pero el encuentro con Dios tuvo que haber cambiado nuestra vida. Porque lo que nosotros éramos antes de Cristo ya no está. Entonces usted y yo hemos tenido un encuentro con Dios. Moisés fue comisionado para una gran tarea. ¿El Señor le ha entregado tareas a usted? Sí. A Moisés le entregó una grande que era sacar el pueblo, guiarlo a través del desierto, sacarlo de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida. Pero a usted y a mí el Señor nos entrega tareas. Que a veces nos negamos es otra cosa, que no queremos hacer lo que el Señor nos manda. Pero el Señor a cada uno de nosotros nos ha entregado una tarea. Una tarea que a veces está con el vecino, que está con la familia, que está con el habitante de calle, que está en la iglesia. La tarea que sea que el Señor nos haya encomendado, Él nos ha entregado tareas. Algo muy lindo que tenía Moisés es que Moisés era vocero. Aunque era tatareto, Moisés escuchaba a Dios y Aarón le traducía. Aarón traducía la gagueadera de Moisés. Dicen que era gago, no sé si era gago o si es que le costaba expresarse o era muy lento para hablar y la gente se desesperaba, no sé. Pero el caso es que Moisés escuchaba a Dios y transmitía el mensaje. ¿Hemos escuchado nosotros a Dios? Claro. O si no, ¿cómo hacemos para predicar? Nosotros escuchamos a Dios aquí. Y lo que el Señor nos habla aquí es lo que le predicamos a otros. Moisés estuvo con Dios en el monte ¿cuántos días? ¿Cuántos? 42 veces es 4 por 2, 8, 80, ¿cierto? Por lo general 40 por 2 es 80. Y le fueron entregadas las tablas de la ley. ¿Tenemos nosotros las tablas de la ley? ¿Sí o no?
Sí, a nosotros nos fue entregada las tablas de la ley. Que no las obedezcamos es otro cuento, ¿cierto? Moisés fue tan lleno de la presencia de Dios que el pueblo tuvo miedo de mirarlo. ¿Recuerdan ese pasaje que dice que Moisés bajó del monte y su rostro alumbraba tanto que la gente le daba temor y Moisés se tuvo que poner un velo? Fue lleno de la presencia del Señor. Y yo le decía a mi esposo cuando preparaba la palabra, yo, amor, si usted pudiera vivir la vida de uno de los hombres de la Biblia, ¿la de quién viviría? Y él me dijo, la de Salomón. Y yo, no me vaya a decir que por las 1000 y pico de mujeres que tuvo. No, me dijo, no, fue que él pidió y le dieron más de lo que pidió. Que la de Elías, que la de David, que bueno, me dijo varios personajes y yo le dije, pues yo anhelaría vivir la vida de Moisés. Aunque le tocó una tarea muy grande, tuvo privilegios muy grandes también. El mero hecho de que Moisés le dijera al Señor, yo te quiero ver, y el Señor le dijo, no, es que usted no me puede ver la cara, pero me va en la espalda. Ahora, yo verle la espalda al Señor, subir al monte, estar 40 días hablando con Él, embejucarme y quebrar las tablas y que el Señor me diga, venga aquí otra vez, otros 40 días y bajar llena de la gloria del Señor, escucharlo porque Moisés lo escuchaba, no daba paso sin que Dios no le dijera, el Señor lo guardaba, lo respaldaba en todo. Ay, yo dije, no, yo quiero la vida de Moisés. ¿Quién no quiere vivir como Moisés? Pero entonces, ¿qué le pasa a Moisés? Que llega al punto de la disonancia. Resulta que Moisés amaba a Dios y había vivido y visto cosas maravillosas, pero ahora tiene una tremenda queja hasta el punto de querer morirse para terminar con su carga. Usted y yo hemos vivido cosas similares a las de Moisés. No al nivel de Moisés, pero sí muy similares a las de Moisés. Y aún teniendo el mismo Dios que tuvo Moisés, usted y yo hemos llegado a puntos donde queremos decir, ay, ¿yo para qué vivo? ¿Para qué quiero esta vida? Esta vida no tiene sentido. Y como dice por ahí una canción, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Le quito la cabeza, le saco las tripitas, ¿cierto? Eso dice la canción. A veces llegamos al punto de angustia, ¿por qué? ¿Por qué llegamos al punto de angustia y de carga? Porque hay una lucha entre lo que sabemos y lo que estamos viviendo. Lo que yo sé, lo que yo conozco de Dios, yo sé que me ha llamado, yo sé que me ama, yo sé que está conmigo, yo sé que me ha entregado su ley, yo sé que me usa, pero lo que estoy viviendo en esta tierra no va en contra de lo que mi mente y mi corazón saben. Y resulta que lo que le pasa a Moisés nos pasa a nosotros. El versículo 14 dice, yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Y yo decía, Moisés olvidó su rol de siervo y se puso en el rol de Dios Todopoderoso. O sea, ¿quién le dijo a Moisés que echara al pueblo encima? ¿Acaso Dios le dijo, vea, le voy a dar todos estos hijos en adopción, responda por ellos, usted verá qué les da de comida, usted verá cómo los lleva para la tierra prometida? No, el Señor simplemente le entregó una tarea, pero Moisés se creyó Dios. Y por eso es que en medio de su angustia dice, yo solo no puedo con este pueblo. Moisés cambió el rol. Dios no lo dejó solo en ningún momento, ¿sí? ¿Dios dejó a Moisés solo? ¿Dios nos ha dejado a nosotros solos? Pero a veces nosotros queremos asumir el papel de Dios. Resulta que el Señor le dijo, solamente haga algo, guíeme el pueblo, que yo lo voy a guiar a usted. Yo le voy hablando a usted y le voy diciendo por dónde va y usted va a ir guiando al pueblo. Y resulta que hay cosas que no están en nuestras manos y que usted y yo no podemos cambiar por mucho que hagamos. No podemos cambiar, solamente podemos obedecer. ¿Podemos nosotros cambiar el clima?
pero nos quejamos del clima, ¿cierto? Sí, qué llovedera tan berraca. Qué llovedera, Dios mío bendito. ¿Y será que quejándonos va a dejar de llover? Y cuando hace sol, dice uno, ay, me voy a derretir. Qué calor tan horrible. Entonces, si llueve, nos quejamos. Y si hace sol, nos quejamos. Mire, yo me quedo, yo digo, ay, Señor, esta llovedera, esa ropa no se va a secar. Y ese solazo, no, qué calor, yo a ese patio no voy, yo a ese patio no voy ni amarrada, porque me derrito ya hace mucho calor. ¿Podemos nosotros cambiar la naturaleza? ¿Ponerle orejas a un delfín? ¿No? ¿Quitarle la cola a la vaca? No, hoy en día uno puede hacer lo que quiera hacer, pero esa no es la realidad. Nosotros podemos adelantar, atrasar el reloj, cambiar los tiempos. Sí, Guillermo dice que sí. El de su casa, mi hijo. Ojo conejo, ojo conejo. Pero hay algo que sí queremos, y que aunque no podemos, queremos a toda costa cambiar. ¿Qué queremos cambiar? No, diga, yo quiero cambiar a mi cónyuge. Sí, yo quiero cambiar a mi cónyuge. Yo quiero cambiar a mis hijos. Yo quiero cambiar a mi papá, a mi mamá, a mi vecino. Yo quiero amoldarlos a mí. Entonces, como yo no los puedo cambiar, viene la frustración. Nos echamos cargas que no son nuestras y muchas veces queremos cambiarlos a la fuerza. Cuando lo único que estamos dándoles son palabrerías y muchas veces poco testimonio. Y yo digo que más del 90% de las veces, nada de oración, nada de intercesión. Y resulta que así como el pueblo de Israel, así nosotros somos y así es nuestra familia y los que queremos cambiar. ¿Cómo era el pueblo de Israel? Diga conmigo, eran desagradecidos, eran quejumbrosos y estaban insatisfechos con todo y por todo. Dios los saca de la esclavitud, los hace cruzar el mar y cuando van en la mitad del mar, que van viendo el ejército de Faraón que venía detrás, ¿qué hicieron? Dijeron, gloria a Dios, nos están persiguiendo. No, ay, nos van a matar, si ve Moisés, ¿para qué nos sacó de allá? Déjenos aquí. Ah, vea, ya nos van a alcanzar. Cierra el Señor el mar, mata al ejército, ahoga a Faraón allí, llegan al otro lado, celebran y cuando tienen sed, dicen, no, pero ¿qué vamos a tomar? Y enseguida el Señor los lleva a Mara, un lugar de aguas amargas. Entonces dice, no, pero el agua amarga, si era mejor estar por allá. Ay, Dios mío. El Señor les endulza el agua, toman el agua y dicen, ¿y entonces qué vamos a comer? Hoy comimos, ¿y qué vamos a desayunar mañana? Náguara, las enaguas, no. Enseguida, miren, enseguida llega el Señor, les da maná. Y por ahí escuché un siervo diciendo lo mismo que dijo el pueblo. No, ese maná no es comida, ya estoy cansado del maná. Ese maná, y yo veo aquí que dice que el maná se veía bien sabroso, era pan amasado con aceite. Yo me imagino eso como todo blandito, todo chévere. Dice, no, estamos hasta aquí del maná, ya queremos carne, carne. Y empezaron a quejarse. Y miren lo que dice el versículo 2 de este mismo capítulo 11. Bueno, leámoslo desde el 1. Un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaba sufriendo. Yo no sé qué estaba sufriendo porque tenían comida, tenían agua y tenían libertad. Y no estaban trabajando, ¿cierto? Al oírlos el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y éste oró al Señor por ellos y el fuego se apagó. ¿Qué hizo Moisés? Oró
¿Qué podía hacer Moisés por el pueblo? No más, porque Moisés no era Dios ni para darles comida, ni para darles agua, ni para nada. Moisés solo podía orar. En el versículo 2, Moisés va y ora, Moisés va e intercede y Moisés presenta la petición del pueblo al Señor. Y resulta que nuestras cargas por personas, por salud, por economía, empleo, ministerio, la iglesia, nos pueden convertir en cristianos disonantes. Y es allí donde, al igual que Moisés, empezó a ver a Dios muy lejano. Nosotros a veces vemos a Dios muy lejano. ¿Por qué? Porque nuestra economía nos tiene cargados, nos tiene estresados, nos tiene cansados. ¿Y de dónde voy a sacar plata? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a pagar? ¿Y la salud? ¿Y por qué no me sano? ¿Y entonces por qué los hijos no obedecen? ¿Y por qué mi cónyuge no responde? Ese ministerio me tiene cargado, estoy cansado, no veo salida, estoy perdido. Y empieza nuestro corazón a disonar con nuestra mente y con nuestra alma. Nosotros a veces somos bien injustos porque le decimos al Señor, ¿por qué tengo que llevar yo esta carga? Ay, pobrecito de mí, todo lo que me toca cargar es, ¿por qué no le dieron eso al pastor? Que le den estas piedras a Guillermo, que es como más fornido. ¿Cuál es mi pecado? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué esto me tocó a mí? ¿Por qué me mandaste este cónyuge así, Señor? Cámbiamelo. Y el Señor dice, usted escogió y hay algo que no hemos entendido. Y que le decía yo a mis hijos hoy que estaban frustrados haciendo una tarea de matemáticas porque la profesora como que no les explicó bien. Y era clasificar triángulos según sus ángulos y según la medida de sus lados. ¡Qué camello! Enseñarles a manejar el transportador. Porque yo decía, vea, bueno, enseñándole a manejar el transportador, el papá se enredó. Entonces Sara lloraba y decía, esa profesora no sabe nada, esa profesora la deberían echar de ese colegio. Así me dijo. Y yo le dije, mira mami, la profesora ya estudió, ya se graduó, ya es profesional. La que tiene que aprender eres tú. La que tiene pereza eres tú. Tuviste 8 días para hacer la tarea y la dejaste para el último día. Aquí la culpa no es de la profesora, es del alumno que no es diligente para estudiar. No importa, yo no entiendo nada. Y así somos de disonantes nosotros con el Señor. La culpa es de Dios, que viene y nos pone un montón de cargas encima, sabiendo que el Señor lo que está diciendo es, vuélvase diligente, oiga, despierte, abra sus ojos. ¿Sí me está escuchando? Sea coherente entre lo que piensa y lo que hace. De testimonio. Pero nosotros somos bien injustos con el Señor y le decimos, no, Señor, esa carga, yo no puedo con esa carga, quítemela, quítemela. Cuando el Señor está diciendo, aprende. Hierro con hierro se aguza. Y hombre con hombre se chuza, no. El Señor nos pule el temperamento. Y como les decía estos días, yo aprendí que la maternidad es el ministerio que Dios nos entrega para pulir nuestro temperamento y formar nuestro carácter. Por eso es pecado no tener hijos. Y yo digo que el matrimonio también. El matrimonio Dios nos lo entrega para afinarnos, para ponernos finos ahí. Y allí entonces, cuando estamos tan cargados, cuando estamos tan disonantes, entra el autoengaño a nuestra vida, donde tratamos de defender nuestra conducta para reducir el malestar que sentimos, el enojo y la frustración. Y entonces, ¿cómo entra el autoengaño? Es que yo soy así. Es que él es el que tiene que cambiar. Es que
el malo es el otro, el problema es del otro, todo es el otro y no miramos sino para afuera, para afuera. ¿Y cuándo vamos a mirar para adentro? ¿Qué, Señor, qué me estás hablando? ¿Qué quieres que yo aprenda? Me tienes aquí, no me has sacado, es porque todavía no he aprendido. Todavía no he aprendido. ¿Estamos usted y yo así hoy? ¿Sí o no? Bueno, no me digan pues. Pero saben que de Moisés, si hoy estamos bien disonantes, aprendemos algo de Moisés, algo que hizo Moisés, y el versículo 10 dice que ¿para dónde fue Moisés? En el versículo 11 dice que Moisés estaba quejándosele a la gente. ¿Se fue a buscar la solución afuera? No, el versículo 10 dice, Moisés oró a Dios. ¿A dónde tenemos que ir usted y yo? A Dios. Y puede que en ese momento de disonancia Moisés tuviera desfigurada su imagen de Dios, porque Moisés dijo, no, este Dios se olvidó de mí, me puso a cargar con esto, yo no puedo, yo no soy ni el papá ni la mamá, dice una versión, yo no soy la niñera de este pueblo, para yo tenerlos que sacar de aquí, yo de dónde me voy a sacar comida. Tenía una imagen desfigurada en medio de su estrés, de su cansancio, de su fatiga, pero aunque tenía una imagen distorsionada de Dios, fue allá y se vació. Fue al Señor y derramó su corazón. Sin importar su carga, sin importar lo que tuviera, él vació su corazón con Dios. ¿Y qué hizo Dios entonces? Dios le da una respuesta. En el versículo 16 llega la respuesta del Señor, donde dice, el Señor le respondió a Moisés, tráeme a 70 ancianos de Israel, asegúrate que sean ancianos y gobernantes del pueblo, llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti, para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. Así no tendrás que llevarla tú solo. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a Moisés? Le voy a quitar la carga, le voy a quitar la vida para que deje de estar chillando. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Diga conmigo, dígale al que está al lado, dígale, no se ahogue solo. No trague solo, no se quede solo. Yo no los creé para estar solos. Por eso cuando Dios ve a Adán, que Adán va y pone nombre a los animales y cada uno con su pareja, dice Adán, no, aquí ninguna de estas hembras se parece a mí. ¿Yo qué voy a hacer con un elefante? Esa elefante está muy grande. Esa jirafa no le alcanzó a dar un beso por allá. La ornitorrinca no sé ni qué es. Si es pato o es qué. Si es pato o es pata. La perra tiene mal aliento. El Señor dice, no, este Adán necesita una ayuda idónea. Por eso Dios crea dos. Y lo refuerza aquí, no lo recalca y dice, vea, no se quede solo. Yo no los hice para estar solo, porque por eso es que llega la disonancia, vea. Cuando uno está cansado, cargado, afligido, cuando uno está viendo a Dios de la manera que no es, si uno se queda callado, el problema se le va volviendo más grande, más grande. Y yo aprendí de un amigo mío que amé mucho, que ya no está en la tierra de los mortales, que me decía, amiga, una pena compartida es media y una alegría compartida es doble. Comparte tus penas para que te quiten media carga, porque si yo estoy afligida y voy y hablo con Guillermo, ya le descargué media pena a él. Y es tarea de Guillermo
ayudarme a orar. Y si puede hacer algo por mí, gloria al Señor. Si no, solo escuche y ore por mí. Y una alegría compartida se vuelve doble. Entonces nos gozamos más. Pero algo que el Señor le dice aquí a Moisés no es, vaya busque cualquiera por ahí. Vaya búsqueme 70, no. Le dice, busque 70 ancianos, que sean ancianos y que sean gobernantes. Ancianos no significa ancianos de viejitos, no se vaya a ir para la colonia, no me vaya a decir que se va a ir para un hogar geriátrico, a la colonia, a buscar los viejitos, para allá no. Que tengan sabiduría, o sea, ancianos en la palabra, que usted sepa que le van a dar un consejo conforme a la palabra. Llenos del Espíritu Santo, porque el Señor le dice, vea, reúnan los que esperen allí con usted, yo les voy a dar del Espíritu que está en usted, no del suyo, no, sino del que está en usted, o sea, del Espíritu Santo. Que nos animen a acercarnos cada vez más a Dios, a obedecerle, a vivir en santidad, que nos exhorten. ¿Usted quiere buscar un amigo de verdad? Busque un amigo que lo haga llorar con la verdad. No el amigo que le diga, ay, sí, todo bien, tranquilo. Hágale que no, está en el proceso ahí, lo superamos juntos. No, un amigo que lo exhorte a uno y que lo haga llorar con la verdad, esos son los amigos de verdad. Que no nos aplaudan el pecado, sino que nos confronten, aunque nos duela. Aunque uno a veces diga, ay, te odio, ya no quiero ser tu amigo, ¿para qué le conté? Si vino a acusarme, si vino a juzgarme. Mire, cuando uno está tan disonante, uno ve la exhortación como un juicio, como un señalamiento. Pero es que Dios a veces nos tiene que hablar duro, nos tiene que sacudir. Porque si el Señor no nos sacude y no nos da 3 cachetadas, nosotros seguimos ahí, campantes, como si las cosas estuvieran bien. Campantes y disonantes. Que no nos acuse el pasado. Y hoy hablaba con Camilo porque Camilo quiere coger el carro del papá y andar en ese carro y volverlo un bizcocho cuando el papá se vaya. Y yo le dije, Camilo, no sueñe que su papá se va a ir y usted va a hacer ochas y panochas con ese carro. Usted no es mayor de edad, no tiene pase y eso sería una irresponsabilidad. Y llegó el muchachito y me hizo directo al corazón. Ah, sí, no se acuerda cuando usted empezó a manejar el otro carro, que yo tenía 7 años, usted no tenía pase. Y muchas veces en ese carro se fue para la iglesia. Yo le dije, pero es que yo solamente lo llevaba a usted. Y usted va a llevar a su mamá, a sus 2 hermanos, usted somos 4 en un carro con un muchachito sin pase. Me dice, no señora, usted llevaba a la pastora, llevaba a las 2 hijas de la pastora. Muy responsable usted. Y yo me meto bajo la cama, si cupiera me metía. Y recordé algo que el Señor me enseñó y es, vea Camilo, no porque yo lo hice significa que estuvo bien. Y reconozco que fui muy responsable, pero si algo tenemos que aprender de los errores es a corregir. Pero cuando uno no tiene cómo reconocer, bajar su orgullo, porque yo pude haber seguido ahí discutiendo con él, no, yo reconozco que fui responsable. Pero si yo le sigo la cuerda ahí, no vamos a llegar a ningún lado. Cuando yo le dije, yo reconozco que fui responsable, que eso no lo debía haber hecho, él bajó. Y dijo, pero es que yo voy a andar es con mi papá. Por eso, ande con su papá. Pero cuando él no esté conmigo, no, a mí me purga, a mí me deja quieta. Entonces, que no nos acuse los errores del pasado. Porque a veces vienen a nosotros a pedirnos un consejo y como nosotros allá atrás nos equivocamos, hicimos mal lo que el hermano está viviendo, entonces uno se queda callado. No, reconozco que obré mal, pero ¿qué aprendí de eso malo que hice? ¿Qué aprendí? ¿En qué puedo ayudarle a mi hermano?
El lunes leíamos Colosenses capítulo 3 a partir del versículo 12 y dice el Señor que estamos llamados a la unidad y estamos llamados a exhortarnos, a enseñarnos, a guiarnos unos a otros y a perdonarnos. Entonces, si yo no entiendo que el Señor me perdonó y que de todo lo que he vivido tengo algo que aprender, yo no voy a servir para ser parte de uno de los 70, de los que el Señor va a usar para ayudar a otro a llevar su carga. Cuando nosotros entendemos que no estamos solos, que podemos ir al otro, que el otro puede venir a nosotros, que necesitamos hablar, que necesitamos ser confrontados con el pecado, que necesitamos orar unos por otros sin querer cambiar, sin querer manipular, porque a veces queremos manipular para que el otro cambie, entonces vamos a poder dejar de ser disonantes. Y al dejar de ser disonantes vamos a alcanzar madurez espiritual. Solamente así alcanzamos la madurez espiritual. ¿Cómo te describirías tú en este momento? ¿Cuál sería tu perfil? Los que toman nota y tomen nota. Si dijimos que Moisés estaba cargado, frustrado, desdichado, deprimido, se sentía olvidado por Dios. ¿Cómo se siente usted hoy? Moisés el desdichado, Moisés el olvidado, pero usted ¿cómo se describiría? Melissa la ¿qué? No me diga. Guillermo el puntos suspensivos. ¿Qué cosas, qué personas, qué circunstancias nos tienen cargados? No es un pueblo de miles como a Moisés, pero ¿qué cargas tienes hoy? ¿Qué personas dices, ay, no, ya no puedo con este me pesa como 100 kilos, lo quiero descargar? ¿Qué circunstancia te está abrumando que dices, ya no puedo más? Mire, nosotros a veces no nos gozamos con lo que tenemos. No disfrutamos lo que tenemos. Yo he visto muchas personas que no se gozan en lo que el Señor les da, sino que son mirando qué le falta. Pero es que no tenemos esto y no tenemos para lo otro y no tenemos... Y entonces lo que tenemos, ¿cuándo lo vamos a disfrutar? ¿Qué tenemos que soltar hoy? Mí mismo, ¿qué tienes que soltar? Moisés tenía que soltar un pueblo que no era de él, no era su carga y no era su responsabilidad. Moisés no entendió. Yo sé que era el celo de Moisés por Dios, yo sé que Moisés estaba cargado porque las familias lloraban y cuando las familias lloraban, se quejaban, entonces el Señor se encendía en ira y así como hizo en el versículo 2, destruyó el campamento alrededor, Moisés sabía que eso iba a traer una desgracia para el pueblo. Pero también tenía que aprender a soltarlo. Si no querían cambiar, pues no cambien. Síganse quejando, síganse siendo desagradecidos, sigan siendo pecadores delante del Señor. Y como dice la hermana Yanelis, que el Señor trate con ellos, que el Señor trate con cada uno. Porque hasta que el Señor no nos trate, nosotros no vamos a llegar. Hasta que no estemos en las últimas, como decía el hermano Guillermo a través del testimonio, allá en el pozo, en el fondo, no vamos a voltear a ver al Señor. Mientras no seamos, digámoslo así, que no se nos meta el dedo en la llaga, que uno diga ya definitivamente aquí no tengo nada más que hacer, no tengo solución, no vamos a voltear a ver al Señor. Pero usted y yo estamos cargando con personas, circunstancias que nos tienen cargados y que no los queremos soltar. ¿Yo cambio a alguien? No, yo no cambio a nadie. Nosotros lo vimos con uno de mis hermanos. Él nos echó de su casa cuando fuimos a compartirle la palabra del Señor. Y fueron años donde nos atacaba, donde hasta decía,
hey, está robando mucho allá en esa iglesia. Mi hermana le dijo un día te voy a ver con la coca de los diezmos recogiéndolos. Y pues el día ya llegó. Ya ahorita él es el que predica, ya ahorita es el que tiene la célula, todos los días tiene una célula en la casa, todos los días. A las 3 de la mañana está mandando un versículo, está mandando una oración y vive enamorado y apasionado por el Señor, el que hace años nos echó de su casa porque le fuimos a llevar la palabra de Dios. Que porque eso no era lo que mi mamá nos había enseñado. ¿Quién lo cambió? El Señor. Nosotros oramos y oramos por él sin atacarlo, sin señalarlo, sin presionarlo, solo compartiéndole cada vez que podíamos. El Señor hizo la obra porque la obra es del Señor, la obra no es ni suya ni mía. Nuestra obra es orar, es dar testimonio y es seguir hablando de la palabra, aunque nos cierren la puerta, aunque no quieran escuchar, seguimos hablando. Pero sin señalar, ¿cierto? ¿Qué tenemos que tomar del Señor entonces? ¿Y qué necesitamos aprender hoy? ¿Qué necesitamos hoy aprender a través de la vida de Moisés? ¿Qué nos está hablando el Señor? Cargas que no son nuestras. Yo le he dicho muchas veces a mi esposo porque uno como ministro al frente de un pueblo, uno se carga por ustedes, porque a uno le duele lo que están sufriendo, porque a uno le duele a veces ver la iglesia estancada, le duele a uno cada hermano que no viene, cada hermano que se pierde las reuniones, cada hermano que decide irse para otro lado, que se llenó de mocos, como decimos nosotros, y decidió no volver a la iglesia. Nos duele porque somos una familia y cada miembro que se va apartando de la familia duele. Pero si hay algo que el Señor nos ha enseñado es, la obra es mía. La obra es mía, yo soy el que hago. Ustedes encárguense de qué? De obedecer lo que yo les he mandado. Encárguense de buscar mi presencia, de deleitarse en mí, de seguir hablando, de seguir enseñando, de seguir direccionando. Pero la obra es del Señor. El pueblo es del Señor. Así como usted y yo somos del Señor, nuestra familia es del Señor, nuestro cónyuge es del Señor, nuestro empleo es del Señor. Nuestra salud le pertenece al Señor, nuestra economía. Aprendamos a ser diligentes con todo. Aprendamos a ser buenos administradores de todo lo que el Señor nos da y de esa manera vamos a dejar de ser cristianos disonantes. Amén. Entonces vamos a orar en esta noche. Si tienes algo que derramarle al Señor en esta noche, este es el momento para que lo hagamos. Para que así como Moisés, botemos la tapa y le podamos decir al Señor todas esas cosas que hoy nos están cargando, todas esas cosas que hoy nos tienen abrumados y que nos tienen viendo al Señor lejos de nuestro corazón. Padre, y aquí estamos, Señor, reconociendo que nos hemos echado cargas pesadas encima que no nos has mandado a cargar. Reconocemos que algunas de esas cargas vienen como consecuencia de nuestra desobediencia, vienen, Padre, como consecuencia de nuestro mal obrar, que tal vez aún estamos viviendo consecuencias de nuestra vida antes de ti, porque tú perdonas nuestros pecados, tú nos das una nueva vida, pero muchas de esas consecuencias tenemos que vivirlas y librarlas. Y lo más bonito es que ya no lo hacemos solos, lo hacemos tomados de tu mano, porque tú vas como poderoso gigante delante nuestro, Señor. Tú eres el que lleva nuestras cargas, porque nos dices en tu palabra, si estás cargado, cansado, atribulado, vengan a mí, lleven mi yugo y dejen sus cargas, y yo los haré descansar. Ayúdanos a vivir esa palabra, que podamos dejar nuestras cargas en ti, tomar tu yugo, dejarnos guiar, aprender a obedecerte a ti, Señor. Ayúdanos a ser coherentes entre lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que hemos vivido contigo y lo que hacemos.
Muchas veces estamos llenos de palabra, como nos hablabas en la vigilia, palabra que tenemos en nuestra mente, pero que a la hora de aplicarla en nuestra vida no hemos sabido cómo aplicarla, o el mismo estrés, la misma angustia nos llevan a olvidarnos de ella. Hoy te rogamos, papá, ayúdanos a no quedarnos solos, a poder buscar a alguien, direcciónanos, llévanos a alguien con quien podamos ser exhortados, con quien podamos ser animados, a quien podamos recurrir, Señor, un instrumento tuyo que nos lleve a estar más cerca de ti, que nos lleve a ser redarguidos a través de tu palabra. Señor, ¿cuántas veces hemos necesitado una palabra de un hermano? ¿Cuántas veces, Señor, hemos retardado el poder hablar con alguien y cuando lo hacemos viene la respuesta de parte tuya y decimos, ay, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no fui antes? Ayúdanos a ser sensibles a tu voz. Ayúdanos, papá, a poder ser honestos, a poder dejar que nuestro corazón se abra cada día delante de tu presencia, a no tratar de esconderte nada, de ocultarte nada. Pero sobre todo, Padre, ayúdanos a dejarnos guiar por ti. A dejarnos guiar, Señor. ¿Cuántas veces hemos sido piedra de tropiezo para otros y no hemos sido luz por no dejarnos guiar y no obedecer a lo que tú nos estás mandando? Que nuestro corazón, Señor, sea sensible, que nuestros oídos se abran para escuchar tu voz. Que así como Eliseo oró para que su siervo viera el ejército de ángeles que habían peleando por ellos, que así nuestros ojos se abran para ver lo que tú estás a punto de hacer con nosotros. Que no desmayemos en nuestro esperar en ti, en nuestro esperar en tu voluntad, papá. Ayúdanos, Señor, a ser más y más fieles. Que la disonancia en nuestra vida cristiana deje de existir, papá. Más bien que seamos como una hermosa melodía que suene a favor de otros. Una hermosa melodía que nos acerque a tu corazón y a tu presencia. Una hermosa melodía a la que otros se quieran unir cuando ven que lo que hablamos, lo que predicamos es lo que estamos viviendo. Que sin importar la circunstancia difícil, nosotros no desmayemos en dar testimonio del Dios vivo, del Dios santo y del Dios perfecto que nos ha llamado. Gracias por tu palabra, papá. Gracias por hablar en esta noche y gracias por mostrarnos a través de la vida de Moisés lo que hoy nos enseñaste. Rogamos, Padre, para que esta palabra no la echemos al rincón, no la guardemos en el bolso, sino que la atesoremos en nuestro corazón. Ayúdanos a vivir en tu voluntad, a darte la gloria, la honra y la alabanza cada día de nuestra vida. A ti te exaltamos y a ti te adoramos, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén.